la serie El Evangelio de Juan. Nos encontramos en el capítulo 9 y estamos viendo la sanidad de un ciego de nacimiento. La semana pasada vimos la primera parte y la segunda parte. Sin perder tiempo, cómo el Señor Jesús pone los ojos sobre los que sufren y no importa lo que tengan, cómo estén, cómo se sientan, quizás olvidados absolutamente por todos, pero el Señor Jesús no los ha olvidado. Él no los ha olvidado. Él pone los ojos en el que sufre, en el afligido, y vio a este ciego, mendigo, miserable, pobre, sin esperanza, sin futuro, por lo menos no un futuro muy favorable para él. ¿Quién iba a fijarse en él? Y como tantos otros episodios de otros enfermos y viudas y mendigos, leprosos, en fin, el Señor puso los ojos sobre este y lo sanó. Pero las sanidades y milagros que hacía el Señor levantaban mucha envidia. Cristo siempre ha tenido envidiosos, el Evangelio siempre ha tenido envidiosos, malignos que procuran el mal, que quieren hacer daño. Los impíos siempre tendrán o buscarán una oportunidad para atacar el Evangelio del Señor. Ellos siempre buscarán la excusa, el momento, la razón. Y en esta oportunidad buscaron la razón, una sanidad. ¿Quién puede creer que un milagro y la bondad de mi Señor pueda ser motivo para que la gente se enfurezca? Pero sí se enfurecen. Muchos impíos se enfurecen. Los malignos se enfurecen. Entonces, vamos a leer una parte de lo que vamos a ver hoy, a partir del versículo 8. Dice: entonces los vecinos, y hoy vamos a trabajar bajo el título La discusión sobre la sanidad del ciego. Vamos a ver entonces la discusión. Entonces los vecinos y los que antes habían visto a este hombre que era ciego de nacimiento, comenzaron a decir: ¿y no es este el que se sentaba a pedir monedas por ahí en la calle? Pero otros decían que solamente se parece, pero este no es. Vamos a iniciar por ahí. En la primera parte quiero que vean las dudas malignas que levanta el diablo cuando Dios opera milagros en los que necesitan milagros. Y aprovecho para preguntar: ¿cuántos de los que estamos aquí? Evidentemente la respuesta. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí llegamos porque Dios operó milagros en nuestra vida? ¿Fue así o no fue así? Por supuesto que sí. Ya les dije que los ciegos y los leprosos y los mendigos representan a los pecadores, porque eso éramos nosotros sin Dios. Y Dios hizo un milagro en nosotros. Ahora, yo no sé ustedes, voy a hablar por mí, pero en mi caso, cuando llegamos al Evangelio, cuando comencé el camino del Señor, hubo personas incluso dentro de la iglesia, qué impresionante, que no creían que era verdad que habíamos llegado a Cristo. Ellos no dicen llegar a Cristo. Los que no conocen al Señor dicen se metió a evangélico, se metió a una religión, se metió en ese grupo. Cualquier frase así, le lavaron el cerebro. Pero creer ellos que Dios hizo un milagro en un miserable mendigo como yo, sin Dios, sin esperanza, sin cerebro, hablando cuanta cosa recogía por ahí en la chatarra del mundo, no tenía una conversación que fuera muy agradable, no hablaba de cosas muy interesantes. Esa era mi vida realmente. Total que cuando llegamos al Evangelio, no faltó quien dijera que eso era mentira. Sin mencionar a personas que de pronto incluso conocemos, que llegaron a burlarse, diciendo que eso no era así, que era falso, que algo teníamos escondido para llegar al camino del Señor. Pues asimismo estos se levantaron y dijeron: este no es, yo creo que era otro, porque un ciego no puede ser sanado.
sí se parece, puede ser hermano, quizá gemelo, quizá primo, pero este no es. Los vecinos comenzaron a preguntar, ¿no es este el mendigo? Y otros respondían, no, no, se parece, es familia. Y él les decía, hombre, pero yo soy el borracho aquel, yo soy el alcohólico aquel, el drogadicto aquel, sí, el que compraba ahí las pastillas en la esquina, yo soy, pero no creían que era ese. Porque es imposible para los impíos que Dios pueda hacer esta clase de milagros. Entonces otros decían, sí, Él es. Y dijeron, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede una persona cambiar totalmente su vida de la noche a la mañana? Y pregunto, ¿no puede suceder eso en alguna persona a quien Dios toca? Por supuesto que sí. Cambia de la noche a la mañana. Deja la ceguera, deja la insensatez. Los chismosos comienzan a recortarse la lengua, compran tijeras y cada que la lengua se les alarga, la recortan. Dejan de malgastar el dinero. Dejan de ser tramposos, truhanes, ladrones, y la gente no cree. Dice, es mentira, es mentira. Y aquí no estoy hablando a favor de los que dicen que se convirtieron y se meten en las iglesias y siguen siendo truhanes. Nada tenemos en defensa contra esa gente, que es mucha la que hay en las iglesias. Estoy hablando a quien de verdad el Señor ha tocado, a quien de verdad le sanó la lepra, a quien de verdad lo curó, a quien de verdad lo restauró, que hizo de él una persona nueva, de esa familia una familia nueva. A favor de ellos estoy hablando. Y eso era este ciego, un miserable sin esperanza, pero su vida le cambió para siempre. Pero veamos hoy, ¿qué pasó con este ciego? ¿Cómo le fue? El joven que está allá, el más pequeño, ¿cómo es que se llama? Emiliano, venga acá. Muévase a ver. Acomódese por aquí, donde lo veamos. Eso, controladito, que el Señor le está hablando a usted también. Porque usted es otro ciego al que el Señor está sanando. ¿Sí o no? Claro, amados hermanos. Entonces ellos dijeron que eso es imposible. Que es imposible que una persona que se droga con, se me olvida el nombre, la droga que está de moda. Fentanilo. Así es, ¿no? Es imposible que ese encorvado que se droga y que tiene que vivir diariamente inyectándose las venas, ese no puede cambiar. Eso es imposible. Se parece, pero ese no es. No, si ese es. Y el mismo drogadicto dice, yo soy el que la compraba ahí. Mire, en las redes a veces salen algunos testimonios que no vale la pena mirarlos, pero hay algunos allí que son impresionantes. Hay homosexuales que ya tenían cuerpo de mujer, que parecían una mujer, parecían, y los tipos se han convertido. Sobre todo he visto algunos 3 testimonios en Brasil. Yo me imagino que hay más, pero uno no tiene tiempo para estar mirando absolutamente todo, ¿no? He visto unos 3. Uno que parecía una mujer realmente, y ahorita es un varón de Dios. Hay otro reciente que tenía tatuajes en todo el cuerpo, creo que 100% del cuerpo, y se convirtió. Y se está quitando todos los tatuajes porque hay una operación para eso. Esos sí quedan como feos, pero la transformación es impresionante. Y mucha gente piensa que eso es imposible. La iglesia del Señor cree, y punto. ¿Cuántos creen aquí? La iglesia del Señor cree en los milagros, cree en el poder de Dios. Alcohólicos transformados, familias transformadas, hombres transformados. La gente que habla mal del Evangelio no ha conocido nada de Cristo y no conoce el Evangelio. Hablan mal de Jesús porque no lo han experimentado, no lo han saboreado en su espíritu, no saben lo que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso dicen que es imposible. Hablan mal del Evangelio porque se fijan en los truhanes, en los tramposos, en los mafiosos, en los malos evangélicos que no son cristianos. Por eso apuntan a Cristo y le disparan toda clase de blasfemias.
Y dicen que los cristianos y evangélicos son malos porque ven los malos testimonios de los truanes. O incluso de los hermanos que fallan. ¿Y por qué no miran a los que dan buen testimonio? ¿Por qué no miran a Cristo? ¿Por qué no miran a los que andan rectamente? Miran lo malo para poder apuntar hacia allí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tenemos que ver los buenos testimonios para que podamos glorificar el nombre de Cristo. Pero estos siguen diciendo que eso es imposible. Y como si fuera poco, hacen preguntas malvadas porque así son los impíos. Sometieron a este ciego sanado a varios interrogatorios. Veamos el primero, versículo 10 al 12. Le dijeron: ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Luego él respondió y dijo: bueno, aquel hombre que se llama Jesús, noten ustedes que ya alguien le había dicho que se llama Jesús, y Jesús significa Salvador. Ya él sabía. Dijo: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, hizo barro, y me untó en los ojos el barro. Y él me dijo: ve a lavarte allá en Siloé. Y pues yo fui y me lavé los ojos allí con agua y comencé a ver. Recibí la vista. Y le dijeron: bueno, ¿y dónde está Jesús? Él dijo: no sé, se fue. Cuando yo abrí los ojos, pregunté quién me sanó y ya no estaba. No sé para dónde se fue. Este es el primer interrogatorio. ¿Y por qué digo que es un interrogatorio malvado? Usted puede aprender sobre la misma escritura a hacer un poco de psicología, pero mejor digamos discernimiento, para no usar la psicología. Discernimiento. Y usted se da cuenta que le hicieron dos preguntas malignas, satánicas. Porque ellos están preguntando: ¿y cómo fuiste sanado? ¿Y acaso estaban interesados realmente en eso? No. Los malvados nunca preguntan con buenas intenciones. Ellos nunca quieren saber realmente cómo ocurrió el milagro, qué pasó con este pobre hombre que se convirtió, había perdido su hogar, su familia, había abandonado sus hijos, había traicionado a su esposa, se había vuelto drogadicto, delincuente. Pero ellos no estaban interesados en ver cómo fue realmente el milagro. No. Ellos estaban curioseando para ver cómo prender a este ciego y cómo prender a Cristo por el cuello y darle su paliza, porque llevaban meses buscándolo. Incluso ya les he leído en pasajes anteriores que en una oportunidad el Señor estaba en la muchedumbre del templo y quisieron atraparlo en plena muchedumbre. Y cuando fueron a pescarlo allí, la Biblia declara un milagro sorprendente. Dice que él se fue por en medio de la multitud y no lo vieron. Un milagro sorprendente. Varias veces intentaron atraparlo, pero no podían. Estos no estaban interesados en saber lo maravilloso del milagro. Entonces él ve que lo están interrogando y responde con sencillez. Y es que nosotros tenemos que responder con sencillez y con autoridad los testimonios que Cristo ha hecho con nosotros. No nos dé a nosotros vergüenza. El sanado comenzó a testificar cómo fue el milagro. Y hermanos, cada vez que nosotros podamos contarle a alguien de dónde el Señor nos sacó, cómo nos libertó, cómo nos recuperó, qué fue lo que hizo en nuestra vida, hágalo, testifique, hable, glorifique el nombre de Cristo, que a alguien le puede servir nuestro testimonio. A alguien le puede servir. Entonces, este sanado está testificando, pero le preguntan: bueno, ¿y dónde está el, se dice oculista? ¿Sí se dice oculista? Creo que es oculista, creo. ¿Seguro? Les dejo de tarea. Y luego discutimos. Oftalmólogo, seguro. ¿Y dónde está el médico que te revisó y te sanó? Entonces tú no eras ciego. Lo que tenías era una simple catarata y el Señor te la quitó. Hombre, no tenía ni ojos, los hizo con barro. ¡Qué impresionante! Nació ciego totalmente.
No era ninguna catarata. ¿Dónde está? Bueno, se fue. No lo sé. Se fue. Lo cierto es que él se llama Jesús y me sanó. Entonces inmediatamente lo arrestan, lo detienen. Usted queda detenido. No faltaba más. Las autoridades y su abuso de autoridad. Él queda detenido. O sea, está sanado y en lugar de celebrar, miren mis amados hermanos, tenemos que celebrar los milagros que Dios hace. Yo recuerdo mucho que tenía poco tiempo de haber llegado al Evangelio y alguien me vio evangelizando por ahí en la calle, en algún lugar, y me dijo, ¿usted es predicador? Dije, no sé predicar, yo estoy asistiendo a una iglesia. Y como yo no sabía predicar nada, no es que hoy sepa mucho, sino que no sabía nada de nada. Entonces no sabía qué hablar. Y lo único que yo contaba, ¿qué era? No tenía más que decir. Este predicador, este ciego, no era teólogo, no era escatólogo. ¿Qué era lo único que estaba testificando? Que vino un tal Jesús y agarró, hizo barro y me fabricó los ojos y me los puso. Y me dijo, lávese en el estanque. Y yo fui, me lavé y estoy viendo. Nunca en mi vida había visto nada. Estoy ahora conociendo cómo son las cosas. Bueno, yo no era ningún predicador, ni teólogo, ni evangelista, ni pastor, ni nada. Solo estaba testificando lo que Dios había hecho en mí. Yo no sabía predicar nada. Lo que le decía a la gente es que yo cargaba la melena larga y bebía y fumaba y me metía en 1000 problemas y que era indómito y que era un burro difícil de domar. No sabía decir más nada. Y me escucharon diciendo eso y me dijeron, pero usted habla como un evangelista. Yo lo invito a predicar entonces en mi iglesia una campaña. Y yo, ¿cómo? Me dijeron, te vamos a dar 3 días. Y yo no tenía ni ropa. Y nos fuimos con mi esposa a comprar una tela para un pantalón, una camisa. Y ella se fue contenta a una máquina prestada a coserme la camisa. Y le preguntaron unas personas de una iglesia que esa camisa para qué era. Y ella contenta dijo, pues que a mi esposo lo han invitado a predicar una campaña. ¿De cuándo acá ese tipo es predicador? Un borracho sin vergüenza, lleno de inmundicia, va a predicar. Eso es imposible. Él no puede predicar la palabra. Mis amados hermanos, no me estaba ofreciendo. A nadie le dije, soy predicador. Yo le digo a la gente, si usted no se prepara para predicar, no predique, porque si Dios no lo ha llamado, pero ya cuando Dios te escoge así, te llama y dice, queremos escucharte, estás acorralado. ¿Qué hago? 3 días me dieron y me han soltado un público de más de 100 personas para que predicara la palabra del Señor. Amados hermanos, yo nunca olvido uno de los mensajes que prediqué esa noche, jamás lo olvido. Prediqué la envidia de Saúl contra David. Y me lancé el mensaje. Y pasaron 2 muchachos a entregarse a Cristo. Y yo no lo podía creer. Tampoco olvido la primera vez que dirigíamos una célula y yo era el barrendero de la célula. Y el diácono era el predicador. Y él nos llevaba a que ayudáramos a hacer los oficios. Y él predicaba. Y a mí me gustaba escucharlo a él. Como él enseñaba de bonito, me gustaba escucharlo. Porque así yo aprendía. Pero un día no llegó. Y yo arreglé las sillas, arreglé todo. Habían como 30 personas. Y yo barrí, limpié y no llegaba. Y la gente dice, que predique el pastor Jair. Yo dije, no, yo no soy pastor. No, pero le toca. No soy pastor, yo no puedo predicar. ¿Cómo se le ocurre? Y con toda esa gente que hay aquí. Como 3 meses de apenas estábamos nuevos. Yo no sabía qué decir. Y dice, no, le toca a usted porque el predicador no vino. Y el hombre no llegó. Y eran las 8 de la noche. Y tampoco olvido
que abrí la Biblia en Juan 1:12 y eso jamás, eso no lo puedo olvidar. Y allí empecé a hablar que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como no sabía qué más decir, dije, y por eso yo ahora soy un hijo de Dios. Y conté mi testimonio. Y la gente aplaudiendo y gozándose y contentos. Y dijeron, este es el predicador de la célula. Y me han nombrado predicador de la célula. Y les digo, hasta el día de hoy, hay gente cristiana que todavía me escriben a mi teléfono. Son mis amigos. Desde esa vez se entregaron a Cristo. Es maravilloso el Señor. Es imposible que su esposo sea predicador. ¿De dónde? No sabe ni hablar, porque yo realmente no sabía ni hablar. No sabía hablar. Tenía expresiones feas, terribles. Venimos de la calle. Es imposible que ese ciego sea sanado. ¿Y qué le hizo el Señor? Pues me untó barro en los ojos. Me sacó el aserrín y me metió un cerebro cristiano. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y ustedes dicen, uy, gracias a Dios, llegó también a ustedes. Porque Dios nos ha cambiado a todos, amados. Nos sacó nuestros pensamientos necios, mundanos, pecaminosos y nos llenó de su espíritu. Y este ciego empezó a testificar, no, pues lo arrestaron. Usted queda arrestado, queda detenido. Impresionante, ¿por qué? Lo vamos a llevar a las autoridades, porque usted no puede ser sanado, porque es día sábado. Eso parece como esquizofrenia realmente, parece una verdadera locura. No, este no podía ser sanado, es una enfermedad que he titulado así, esquizofrenia farisaica, grábenla, ¿no? Para la nueva psicología. Bueno, este mundo, amados hermanos, está dispuesto a perseguirnos al precio que sea y hacernos daño. Y todo por hacer el bien. Les voy a poner 3 ejemplos, rápidos ojalá. Hay un joven, digo joven porque creo que no tiene ni 40 años, se llama Adrián, pero no recuerdo cómo más, qué nombres tiene, sino Adrián. Y es mexicano, y él es cristiano, y él saca videos, él tiene mucha como fama. Y en estos días, meses atrás, sacó un video tipo película que lo tituló La Clínica de Niños Trans o Niños Homosexuales. Porque en Colombia hay una clínica en Cali, quizá no es la única, organizada o patrocinada por el gobierno para que a los niños pequeños los vuelvan homosexuales. Los operan y toda esa cuestión. Y el hombre descubrió eso con un diputado, un político colombiano, y hicieron sociedad. Incluso yo pensé que Adrián era colombiano. Hoy me dijeron que era un mexicano. Y ellos sacaron estos videos, esta película, y la película tuvo mucha repeticiones. Sí, mucha fama. La vieron mucha gente la vio. Pues le han levantado una demanda con muchos enemigos. Se logró que cerraran la clínica, sí señor, se logró que cerraran la clínica, pero lo demandaron. Tiene amenaza de arresto, está multado, tiene que pagar no sé cuántos dólares o millones de pesos y está siendo investigado, perseguido, tiene muchísimos enemigos. Simplemente porque él defiende la niñez y porque dice que esos principios no son de Dios, que eso es del diablo. Y por esto lo persiguen. Ahí tiene un ejemplo. Otro ejemplo, sencillito. Nosotros no tenemos la fama que tiene ese muchacho. Pero yo de vez en cuando publico alguna cosa contra las organizaciones como la ONU, la OMS, la FIFA y cosas así. Y recibimos insultos de las personas. Y el tercer ejemplo, cuando publicamos herejías, cristianos, supuestamente cristianos, de las iglesias, nos insultan, porque le decimos esto es una herejía y exponemos la herejía.
esto es lo que responden: usted se cree muy santo, usted se cree muy perfecto, usted se cree muy recto. No, nosotros no nos creemos ni tan rectos, ni perfectos, ni santos. Estamos exponiendo una herejía. Pregunto, hermanos míos, porque deseo que sean ustedes mis hermanos y este público que nos ve. La pregunta que hago: ¿no deberían ustedes, el público, alegrarse y decir: ánimo, hermano Yair, publique la herejía y combátala con fuerza? Y vamos a echar por tierra toda mentira y que se predique el evangelio. Eso es lo que deberían responder. ¿Cómo se le ocurre que haya gente tan inútil dentro de las iglesias que nos ataca, nos insulta y nos desea dizque el infierno? Y dicen que mi hijo se va a ir al infierno porque publicamos estas cosas, herejías dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué se ofenden? Porque andan en herejías, porque predican mentiras, porque predican fuera del contexto bíblico, porque abiertamente están dentro de lo absurdo del negocio y de las emociones y las tonterías que se predican en el 50, 60 o 70% de nuestras iglesias evangélicas. Y no aman la verdad, no aman la sana doctrina. Deberían alegrarse. Salen con la tontería de que el sábado no se puede sanar. Esquizofrenia farisaica. ¿Cómo van a atacar a los que hacen el bien? ¿Por qué no atacan a los que hacen el mal? Esa es la pregunta. Nos atacan a nosotros por exponer herejías. Expongo un video sobre un culto que parece Kundalini. Y algunos ni siquiera saben qué es Kundalini, pero discuten. ¿Cómo va a decir usted que eso es del diablo? ¿Usted sabe lo que es Kundalini? Ni había escuchado. Entonces, ¿para qué discute? Si usted es tan ignorante. Kundalini es una secta hindú en donde el líder religioso levanta las manos y la gente convulsiona y cae al piso dando botes y hablan en lenguas raras y no se les entiende nada y se revuelcan y patalean y vomitan, y es una religión Kundalini hindú. Es una secta. ¿Y acaso no es eso lo que está pasando en muchas de nuestras iglesias evangélicas, señores? ¿Y a quién le echan la culpa de ese relajo? Al Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Decir que el Espíritu Santo nos tira al piso y nos hace dar botes y usted termina debajo de un camión. Y destruimos acá los videos, las cortinas, los micrófonos. Agárrenlo, agárrenlo. ¿Qué le pasó? Lo agarró el Espíritu Santo. Y los vecinos vienen a mirar porque ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, que estos, cuando los agarra el Espíritu, los vuelve animales, irracionales. Eso es un pecado. Eso es una blasfemia. El Espíritu Santo nos llena y nos vuelve sobrios, decentes, morales, santos, sobrios, sanos y fuertes en la fe. Eso hace el Espíritu Santo, y poderosos, y nos da autoridad para hablar con la verdad. Eso hace el Espíritu Santo. Defiendan la verdad, no la mentira. Y nos atacan a nosotros. Mire, estos esquizofrénicos fariseos. No se puede sanar un sábado. ¿Y ustedes saben quién es el que está sanando? ¿Qué me importa quién sea? Ah, impresionante. Arresten a este ciego. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el delito? Dejar de ser mendigo es un delito para los fariseos. Ser sanado de una ceguera es un delito para los fariseos. Predicar la verdad con poder es un delito para los fariseos. Hay que defender la mentira y atacar la verdad, dicen ellos. Bueno, pero el sanado valientemente sigue testificando. Encontramos entonces que estos hombres hacen una arremetida contra Cristo y contra sus seguidores. Así son estos hombres. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Allí mismo dice: entonces algunos de los fariseos decían, por supuesto llenos de rabia: este hombre, este tal Jesús, no procede de Dios. Escuchen bien, si Jesús no procede de Dios, entonces ¿de dónde procede? Ah, ¿se da cuenta? ¿Ve? Ustedes se dan cuenta, hace poco vi una foto por las redes
que exponen unos cristianos de unas iglesias y exponen a hombres, voy a mencionarlos, exponen a Paul Wasser, a Miguel Núñez, a Michelén, a MacArthur, a Samuel Pérez Millos, otros más allí, ponen las fotos, a Sproul, los ponen allí y comienzan a escribir abajo un montón de insultos contra ellos. Gente de iglesias cristianas atacan a estos ministros. Uno queda sorprendido. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Se enojan porque nosotros exponemos las herejías, de los que sí no voy a mencionar aquí, para que no se me vaya a enojar de pronto el público que está por las redes, y ahí sí que nos van a borrar el nombre del libro de la vida. Pero nosotros exponemos las herejías de los herejes, porque defendemos la palabra que se predica en verdad. Entonces ellos se ofenden porque les atacamos sus ídolos y atacan a estos hermanos. Nosotros no tenemos problemas si los atacan, porque ellos tienen quien los defienda. El Señor los defiende. Nosotros no vamos a entrar en esa guerra. No, Señor, el Señor los defiende. No hay problema. Lo que me sorprende es que ellos nos atacan por exponer las herejías de los herejes. Porque decimos, tal predicador es mafioso. Porque en los cultos se atreve a decir, el Espíritu Santo me está diciendo que por cabeza van a dar $1,000, y yo expongo esos videos. Digo, este es un hereje blasfemo. Y se enojan contra mí. Usan la palabra y usan al Espíritu Santo para decir que Dios está pidiendo $1,000 por cabeza. Uno de esos de Bogotá dice, 300 personas que esta noche den $1,000. Y se enojan contra nosotros. No entiendo en qué cabeza cabe. Pero así están las cosas, señores. Así están las cosas. Hay que atacar a Cristo. Hay que atacar a los pastores que hablen el Evangelio. Hay que atacar la sana doctrina. Hay que calumniarlos, señalarlos, vituperarlos. Si es posible, matarlos. Y hay que defender a nuestros idolitos. Nuestros mafiosos idolitos que tienen avión, guardaespaldas, templos que valen cualquier cantidad de millones. A esos es a los que hay que defender. Los que piden $1,000 cada noche por cada predicación. Por cabeza, ¿no? Por cabeza. A esos es a los que hay que defender. Nuestros becerros de oro. Amados hermanos, hay que atacar a Cristo y destruirlo, dijeron estos fariseos. Y vienen y arrestan a este hombre. Bueno, desde Génesis capítulo 3 y versículo 15 se nos advirtió que la simiente de Satanás atacaría a la simiente de Dios, a la descendencia de Eva, a los hijos del Señor de la promesa. Y hasta el día de hoy, la simiente del diablo ataca a la simiente de Cristo, o a la simiente de Dios. Mis amados hermanos, esta fe del ciego sanado se mantiene firme, pero ellos levantan toda clase de injurias. Entonces estemos nosotros siempre preparados para enfrentarnos a lo que sea. Pero cuando digo preparado, no es preparados para pelear. No, hermanos, no estemos peleando con la gente que nos insulta. Yo no les contesto nada, porque yo no estoy predicando ninguna herejía. Allá ellos con su pelea. Pero ahí, tu hijo se va a ir al infierno porque no es cristiano. Deberían orar por mi hijo. Deberían orar. Decir, oye, ¿qué falla? Vamos a orar por ese muchacho, en lugar de condenarlo. Pero los atacan porque nosotros exponemos las herejías. Tal doctrina es hereje, y mencionamos la doctrina y los textos bíblicos, y la mencionamos, e inmediatamente arremeten contra nosotros, porque tocamos sus herejías. En el versículo 19 vemos el desprecio contra la familia de este hombre, y vamos a leer hasta el versículo 23 para que veamos cómo intimidaron a la familia. Dice la palabra, entonces le preguntaron, desde el 18, pero los judíos no creían que
él había sido ciego y que había recibido la sanidad, la vista, hasta que llamaron entonces a los padres del que había recibido la vista. Y mire cómo los intimidaron, llenos de furia. Y le preguntaron diciendo: ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que era ciego? Bueno, ¿cómo es que ahora ve? Voy a ilustrar esto de otra manera. Este es vuestro hijo, el que era drogadicto, el que se inyectaba droga, y me va a decir usted que sin psicólogo, sin medicina, sin terapias, nada. Ay, si vino un predicador, oró por él, le abrió la Biblia, hizo una oración, y el hombre ahora predica la palabra. Eso no puede ser. Y nosotros decimos: sí puede ser. Este era el que era transgénero, que se había operado, que era una mujer siendo un hombre, y ahora me va a decir que es un hombre y que es predicador. ¿Qué decimos nosotros? Sí, Señor. Este es el alcohólico miserable que robaba en las esquinas los fines de semana. Ay, si ya no es ladrón. No, ya no es ladrón. Pero aquí abogamos por los que realmente han llegado a Cristo, los que realmente se han convertido, los que Cristo ha salvado realmente. Pero ellos empezaron a meterle miedo incluso a sus padres. Dice la palabra del Señor, les preguntaron: ¿este es el que había nacido ciego? Y sus padres respondieron y le dijeron: bueno, nosotros sabemos que nuestro hijo era ciego, él nació ciego, pero cómo él ahora ve, no sé, no nos dimos cuenta quién le haya abierto los ojos. Nosotros no lo sabemos, pero él tiene edad, él es adulto, pregúntele. Y él pues va a testificar por sí mismo. ¿Y por qué dijeron esto? Dice, ellos dijeron esto, o sea, sus padres, porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, el Señor, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: él tiene edad, pregúntenle a él. Tenían miedo, los intimidaron. Amados hermanos, a veces la gente por miedo niega a Jesús. Bueno, realmente los padres no habían tenido una experiencia con Cristo. Pero yo les pregunto, hay gente que llega al Evangelio pero también se deja intimidar, ¿cierto que sí? Se deja asustar. Nosotros nunca nos avergoncemos, nunca tengamos miedo. El que pregunte, sí, Señor, a mucho honor, mucha honra, cristiano, un hijo de Dios, un varón de Dios. A veces en los semáforos ya me está pasando una anécdota nueva. O sea que siempre tengo una anécdota nueva, ¿no? Estoy orando o cantando, pero lo hago para que escuchen lo que están al lado, ahí parados esperando que pase la luz. Y voy cantando y voy orando. Lo hago para que también escuchen. Primero lo hago porque yo quiero que mi Dios me escuche, obviamente, pero quiero que ellos escuchen. La gente mira, ¿qué pensarán de nosotros? Este necesita psiquiatra. Nosotros sabemos que no necesitamos psiquiatra, estamos completos. ¿Cuánto lo creen? Estamos gozosos, completos, porque no nos intimidan los hombres. Al contrario, testificamos públicamente. Pero hay gente que se intimida, se llena de vergüenza, se llena de miedo. No tengamos miedo de los hombres. El ciego siguió diciendo: el Señor fue el que me sanó, ese que se llama Jesús. Vamos a ver desde el versículo 24 al 34 cómo se desata la furia completa contra ellos. Vamos a leer. Dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: dale la gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese tal Jesús es ¿qué? Un pecador, es un hijo del diablo. ¿A quién están acusando de hijo del diablo? A Cristo mismo. Y a nosotros nos parece extraño que alguien nos diga a nosotros, ¿cómo? Hijos del diablo. Por favor, si se lo dijeron a Cristo mismo, al Señor, al Hijo de Dios unigénito. Sigamos leyendo. Entonces el ciego respondió y dijo: bueno, si es pecador, yo no lo sé. Yo la verdad es que sé una cosa. Yo estaba ciego, y de que ese hombre me tocó, ahora veo. Entonces le dijeron: ajá, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Bueno, otra vez, tercer interrogatorio. Él está detenido.
Él le respondió: ya se los dije, pero es que ustedes no quieren escuchar mi mensaje, mi predicación. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ay, se han enfurecido estos hombres. Se han enfurecido y le injuriaron, o sea, le maldijeron y le dijeron: tú eres su discípulo, eres discípulo de ese hijo del diablo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Mire cómo se engrandecen, ¿no? Ay, sí, somos discípulos de... Seguro que eran tan buenos como Moisés, estos bandidos delincuentes. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y permítame resumir aquí. Si ellos hubieran leído a Moisés como ellos se jactan, ellos sabrían que este era el Mesías. ¿Vamos comprendiendo? ¿Vamos comprendiendo? Entonces ahora, respondió el ciego, el que era ciego, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, señores. Ustedes ni siquiera saben de dónde sea Él, pero a mí, les digo una cosa, a mí me abrió los ojos. ¡Ah! ¿Cuántos alaban a Dios? A mí, aplaudan al Señor con gozo, con alegría. Escuche la cátedra que le da el ciego. Le dice: ustedes dicen que oyen a Moisés, o sea, que leen a Moisés, ¿verdad? Pero no saben quién es Él. Si ustedes leen a Moisés, tienen que saber quién es Él. ¿Saben por qué, señores? Porque nadie puede abrir los ojos de un ciego. Jamás nadie. Solo el Mesías. Después del Mesías, sí hay milagros de sanidades. Pero nadie podía abrir los ojos de un ciego. Nadie. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron uno que otro milagro, pero Cristo hizo miles de milagros todos los días. ¿Van comprendiendo por qué Él era el Mesías? Y Él le dice: ustedes no saben quién es Él, pero yo les voy a decir una cosa: a mí me abrió los ojos. ¿Ya cuántos aquí le abrió los ojos? Amén. ¿O antes no éramos ciegos? Amén. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa, una vez la llevé a misa, porque era, creo que Semana Santa, o los matutinos de diciembre, y la llevé para ir a tocar las estatuas y hacer los nudos, porque estaba, ¿qué? Ciego, entienda. Hacía los 33 credos, porque esos eran los que me cuidaban, y pasaban las estatuas y había que tocarlas, porque las estatuas nos bendecían. Uno estaba ciego, hermano. Uno no entendía nada y creía que con eso estaba haciendo gran cosa. Entonces yo no sé qué diga la gente de Jesús. Problema suyo, señores. Pero una cosa sé, que a mí me abrió los ojos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice la palabra del Señor: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Quién les está predicando a los fariseos? ¿Quién? ¡Ay, qué impresionante! El ciego les está predicando. Mire, señores, les voy a dar una cátedra. Le dice a los fariseos: sabemos que Dios no oye a los pecadores. No, señor. En cambio, si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Total, que les digo una cosa, señores fariseos: no me digan que ese es hijo del diablo como ustedes dicen. No se lo creo. No se lo creo. Ese varón es el profeta enviado. Y mire lo que ellos dicen. Así es la cosa. Desde el principio no se ha oído decir que alguno le abra los ojos a nadie que ha nacido ciego. Nadie. Total, que les voy a decir una cosa: Él me abrió los ojos a mí, y no solo a mí, sino que es que el Señor Jesús estaba sanando muchos ciegos por todas partes. Deje que el ciego se enterara, ¿no? Porque el ciego ya había escuchado eso. Entonces dice: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Vuelvo y pregunto: ¿quién está predicando? ¡Ay, qué predicación se ha lanzado! El ex ciego. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y ahora vienes a predicarnos a nosotros. Y le expulsaron. Pero hay un versículo atrás que yo quiero que ustedes me lo busquen, porque me lo salté. Vamos a buscarlo. 17. Vamos, 17. Ese versículo lo salté. Dice: entonces ellos volvieron a decirle al ciego, o sea, al que había sido ciego: a ver,
¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y qué respondió él? Ahí tienen. Yo creo en él. Él es el profeta. Y estos hombres le expulsaron y le injuriaron, le maldijeron. Y usted dirá, que le expulsen. Malos perdedores. Y escuchen, usted puede pensar, que lo expulsen, ¿qué tanto es? No. Vamos a concluir con esto y aprendan. Expulsar a un judío de la sinagoga, eso es correcto, escuche bien. Primero era un cargo de conciencia, me excomulgaron del cielo. Él tenía que vencer eso en su conciencia. Él tenía que vencer en la mente y espíritu, creer, si Cristo me sanó, así me expulsen todos los judíos y la sinagoga y los santos, porque los fariseos se creían ¿qué? Los santos. Pero él tenía que tener fe en que no importaba eso. Creer que era mentira, que se iba a ir al infierno, porque al expulsarlo ellos estaba condenado, según lo que ellos creían. Él tenía que vencer eso en la mente. Segundo, ser expulsado era ser un maldito públicamente. Cualquiera podía maldecirlo en cualquier esquina. No piense usted que, lo expulsaron. A mí que me expulsen. Párese a una esquina y que pasen los vecinos y le digan, maldito, traidor. Y que usted le diga, perdone mi expresión, pero para que sepan, le responda, será su familia. Y le responda con la misma palabra y se le vengan a piedra. ¿Vamos comprendiendo? Usted no podía defenderse. A usted lo podían maldecir, pero usted no podía defenderse. Usted tenía que cerrar la boca porque le daban una mano de palo. Por el peligro que lo pedían. Sí, claro, él no podía defenderse. Él ya quedaba maldito públicamente. No es una grosería, es una palabra lógica. Vayan viendo. Ahí dice prácticamente lo que le hacían a los leprosos. Sí, señor. Sí, es expulsado. Pero al leproso nadie lo insultaba, solamente quedaba expulsado. En cambio, este era un rebelde. Era tenido por rebelde. Total, que queda expulsado y cualquiera podía maldecirlo en cualquier esquina. Cualquiera podía escupirle el rostro en cualquier esquina. Entonces, nadie piense simplemente, a mí que me expulsen. No, hermano. Usted sabe qué es estar usted en una esquina y que pase alguien y te escupa y te diga, defiéndete, para darte tu cachetada. Quiero que vaya pensando en eso. Ser expulsado de la sinagoga. Usted puede hacer toda su investigación, pero en la sana doctrina, ¿no? Busque siempre los teólogos de la sana doctrina. Ellos te van a llevar a todo lo que tiene que ver con ser expulsado de la sinagoga. ¿Sí? Era ser aislado de la comunidad judía. Aislado. O sea, sape gato, tú ya no eres judío. Ya no. Cuando se hacían reuniones sociales para buscar comida o red de apoyo para los pobres, los mendigos, los leprosos, se decía claramente, pero a fulano no le den nada. Entonces le llevaban la bolsita del club a ciertas personas que no fueran consideradas traidoras. Pero a ese no, porque ese miserable anda con Jesús. Y todo el que ande con Jesús hasta el día de hoy es odiado. Todo el que ande con Cristo es tenido como poca cosa en su barrio, en su ciudad. ¿Es qué? Aborrecido. Sí, señor, aborrecido. No lo queremos. Porque esa gente todo el tiempo está hablando es de la Biblia, de la palabra del Señor. No lo queremos. Porque para esa gente, todo es pecado. Emborracharse es pecado. Tener 4 mujeres es pecado. Ser mentiroso es pecado. Ser chismoso es pecado. No queremos esos cristianos con nosotros. Los odiamos. Porque ellos dicen, es imposible que un hombre sea fiel. Es mentira. Y nosotros decimos, para Dios no hay nada imposible. ¿Vamos comprendiendo? Pero ellos dicen que eso es mentira. Porque el que las usa, las imagina. El ladrón juzga por su condición. Como ellos roban, piensan que todos robamos. Sencillo.
Así de que a este lo aislaban. No lo queremos porque se la da de cristiano. Bien. Procuraban su ruina económica del odio. Le bloqueaban todas las entradas. Que no le entrara nada. De ahora en adelante, en cualquier momento, iba a recibir golpes. Iba a ser marginado. Total que ahora había recibido los ojos, había creído en Cristo, pero ahora iba a ser tratado como un cristiano, humillado. Y la pregunta, para cerrarle a esto tan maravilloso que nos ha enseñado hoy, ¿estaremos nosotros dispuestos como este ciego sanado a mantenernos tan fieles sabiendo que el mundo un día de esto nos va a despreciar? Ya hoy día hay países donde están matando a los cristianos. ¿Y su delito cuál es? Ese es el delito para ellos. Aquí todavía no ha llegado. Pero la pregunta es, ¿podría llegar? Sí. ¿Y estamos tan dispuestos como él a ser marginados? Un día de esto le van a meter un chip a la gente en la mano. Y el que no tenga ese chip no puede ni comprar ni vender. Nosotros esperamos y tenemos fe que cuando ya eso, lo más terrible, comience, el Señor nos haya llevado. Esa es nuestra fe. Pero nos preguntamos, suponiendo que comenzaran estos días, que se diera una orden mundial en estos días y dijeran, bueno, se acabó el dinero, como Darío Salas decía hace 40 años atrás, que el dinero se iba a acabar, las tarjetas de crédito, y en ese tiempo parecía una locura, hace 40 años. Él dijo eso hace 40 años, pero era un tipo demasiado inteligente para la escatología. En ese tiempo dijo, cuando eso se usaban cheques, él dijo, cheques ya no existirán. Tarjeta de crédito se van a acabar. Y cuando eso estaban hasta ahora en esa promoción. Dijo, todo eso va a terminar. El dinero desaparecerá. Y vendrá un chip, lo dijo hace 40 años. Y hoy viene, chip o tatuaje, y no se podrá comprar ni vender. Y serán marginados los que se rebelen contra ese sistema. Y serán marcados y se les preguntará, ¿a Cristo o al anticristo? Y preguntamos, ¿será que tenemos tanta fortaleza como este ciego sanado? Pues mis amados hermanos, hay que preguntarnos a nuestra conciencia si nosotros estamos dispuestos a dar la cara por Jesús, aunque el mundo nos avergüence. Vi a una hermana que salió a predicar a la calle, lo conté hace días, lo voy a repetir, y estando predicando en la calle, un muchacho ahí como de unos 30 años se endemonió. No se endemonió de manifestación satánica, no, lo digo es que se llenó de furia. Los demonios lo tentaron y fue y agarró a la muchacha por el pelo, la tiró al piso y le dio puños. Y si no es porque un hermano que venía con ella la defiende, el tipo la mata a golpes. Y como estaban filmando la predicación, pues ahí se ve como el tipo la agarra, le da puños, siendo una mujer, una muchacha. ¿Y qué hizo ella con la paliza? Se recuperó y siguió predicando. Al muchacho creo que le llamaron la policía y esa cuestión. Pero así están las cosas. Ahora, ¿qué tal en los países donde es la misma policía la que arresta y golpea a los que predican? Yo todavía tengo el privilegio de que a mí nadie me golpea, más bien me han mandado cafecito, agüita, nadie me pega. Algunos se burlan, por ahí uno que otro, pero no nos golpean. Mis amados hermanos, lo expulsaron de la sinagoga. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si a mí me aborrecieron, dijo el Señor Jesús, ¿qué no harán con ustedes? Si esto hacen del árbol verde que da fruto, ¿qué no harán del seco? Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Dios bendijo a ese ciego, ¿verdad que sí? Dios nos bendijo a nosotros. Vamos a orar dando gloria a Dios. Padre mío, qué maravillosa es tu palabra. Es tan perfecta, es tan